Gracias, hermano Danilo. Y voy a pedirle que tomen su Biblia y vayan al libro de Hechos, al capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Y vamos a explorar el texto y a exponerlo, meditando mientras exponemos el texto, como hemos titulado este mensaje, la obediencia es requerida en el servicio del Señor. Dice el versículo 6 de Hechos 16: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando vinieron a Misia, intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Y de noche le fue mostrada a Pablo una visión. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dado por cierto que el Señor nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la ciudad principal en aquella parte de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en esa ciudad algunos días. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra, dulce a nuestro paladar, Señor. Sabemos que es como una espada de dos filos, pues penetra lo profundo de nuestro ser, llega a las profundidades de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, al lugar más íntimo de nuestra vida. Y desde ahí nos transforma, Señor. Yo te pido que nos sigas transformando con tu palabra, que nos vivifiques, santifica tu iglesia. Haz que tu iglesia, nosotros, los aquí congregados, cada día progresemos en nuestra santidad, en nuestra piedad, para la gloria de Cristo. Te ruego, Señor, que a todos nosotros sea hoy tu palabra. Para eso, Padre, como siempre, porque siempre lo necesito, te pido humildad. Dame humildad para ir a tu palabra y exponerla, sabiendo que solo soy un mensajero tuyo. No permitas que el orgullo crezca en mí, sino que crezca tu humildad, la humildad de Cristo. A la vez, te agradezco y te pido, te agradezco por el amor que me has dado para tu rebaño, y te pido que lo conserves y que lo hagas crecer. También te pido por ellos, para que abran su corazón a ti, que contemplen la grandeza de tu nombre mientras tu palabra es expuesta, que mediten en su vida, y si son confrontados, Padre, que se dobleguen ante ti en obediencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La obediencia, hermanos, es requerida en el servicio al Señor. En el servicio al Señor y en el caminar cristiano, en nuestra vida diaria, siempre seremos llevados a nuevos desafíos, a nuevos retos y a nuevos emprendimientos en el nombre de Cristo. Todos aquellos que con un corazón sumiso al Señor son dóciles en las manos de Dios y se dejan moldear por el Señor, todos esos que progresan día a día en su santificación y que cada día están creciendo en una vida
piadosa y en su vida cristiana, sin duda alguna, mientras progresan en su caminar cristiano, Dios les encomendará nuevas misiones, nuevos desafíos. Aparecerán nuevas luchas y nuevos ministerios o tareas que deben de realizar, ante las cuales aquellos corazones amantes de Dios siempre responderán con un heme aquí. Aquí estoy, Señor, obedezco. A la vez, Dios siempre va a ir aclarando nuestros pensamientos y despejando nuestras dudas que las hay. Esto en la medida que nuestra devoción y nuestra comunión con Él sean puras y a la vez sean constantes. Pablo, en el segundo viaje misionero que emprendió, encontró nuevos retos. Él iba listo para las pruebas y efectivamente estas aparecieron. Hubo nuevas luchas que enfrentar y nuevas pruebas que tuvo que enfrentar y que tuvo que superar. También hubo decisiones que tuvo que tomar, momentos de poca claridad, panoramas nublosos, incluso pensamientos e ideas ante las cuales tuvo que llenarse de humildad y abandonarlas. Siempre en cada paso que este hombre dio, Dios estaba guiando sus pisadas. Tanto para decirle, va bien, por ahí, metafóricamente hablando, ¿verdad, hermanos? Así como para decirle, por ahí no es. Debes corregir tu ruta. Haz un ajuste en tu camino. Y Pablo, junto con su equipo misionero, siempre estuvieron atentos a los designios divinos y a su soberana voluntad, ante la cual se apegaron con humildad, doblegando su voluntad a la voluntad de Dios. En estos versículos que hemos leído, se identifican varios lugares por los que estos hombres de Dios pasaron haciendo, pues, ya sea de paso o en algunos haciendo el trabajo encomendado. Y uno lee estos nombres de estas regiones y estas ciudades del siglo I, y a veces no lee esto con atención o se lee con un poco de interés, dado que estos detalles geográficos aparecen en las Sagradas Escrituras, y ya que sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces concluimos que vale la pena esforzarnos un poco en familiarizarnos con estos detalles geográficos. De hecho, cuando nos familiarizamos con estos detalles de geografía bíblica, nos hace tener un mayor gusto al momento de leer el libro divino y a la vez aumenta nuestra comprensión lectora de todos estos sucesos. Así que hoy vamos a aprender un poco, vamos a invertir unos minutos en conocer la geografía del segundo viaje misionero de Pablo, de Silas, en compañía de Timoteo, incluso de un nuevo miembro que se suma y que tal vez no lo vieron ahí, pero se suma y está ahí en el pasaje que leímos, se suma a esta travesía. Hoy vamos a aprender quién se sumó en este viaje misionero. Además, hay dos detalles que resaltan en estos versículos que leímos. Están en los versículos 6 y 7. Cuando uno lee, es como, bueno, ¿qué pasa aquí? Primero en el versículo 6, cuando dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego, en el versículo 7, cuando dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Creo que vale la pena que meditemos y aprendamos acerca de estos detalles. Finalmente, se nos cuenta de una visión que Pablo vio, por medio de la cual el viaje tomó un giro que no estaba planeado para ellos en un inicio.
pero sí estaba en los planes de Dios, quien ya tenía todo preparado. Qué bueno saber que ante todo esto, el equipo de estos siervos de Dios fue obediente. No tuvo terquedad ni necedad, y ninguno de ellos se puso testarudo para desistir en algunos planes que ellos tenían o en algunos deseos que ellos tenían, sino que fueron dóciles para hacer ajustes y para hacer cambios en la ruta misionera. Eso realmente requiere humildad, y ellos la tuvieron y fueron obedientes. Hay que pedirle a Dios también, hermanos, que nos dé humildad a nosotros, porque muchas veces nos ponemos, es pesada la palabra, pero no la malinterpreten, solamente nos ponemos tercos, testarudos. ¿Cuánto hace falta esa humildad hoy en día? Muchos prefieren ser testarudos, tercos e insensatos ante lo que Dios les dice: no lo hagas o deja de hacer esto. Y muchas veces, en lugar de ser dóciles como deberían de ser los cristianos, muestran rebeldía e inmadurez. No les gusta obedecer a los cristianos. Es una expresión que parece contradictoria. No les gusta obedecer a los cristianos. ¿Verdad que parece una contradicción? Porque si son cristianos, entendemos que ya depositaron toda su vida y su confianza en el Señor. Pero en la práctica muchas veces prefieren seguir su voluntad y sus deseos antes de obedecer a la voluntad de Dios. Pablo, Silas y compañía no fueron así, hermanos. Ellos desistieron en sus planes y obedecían al Espíritu. Pablo, Silas, Timoteo salieron de Listra para seguir confirmando las iglesias y para predicar el Evangelio de Cristo. Este viaje vendría con algunos giros inesperados. No estaba en el plan de Pablo hacer algunas cosas, pero a pesar de esos giros, siempre fue con la compañía y con el respaldo de Dios, porque Dios siempre va a acompañar a los suyos. Y cuanto más le obedezcan, más notorio será que Dios está con ellos. Bueno, vamos a conocer y vamos a dar una vista general a la biografía del segundo viaje misionero. Tengo un par de mapas. Voy a pedir al hermano que por favor, creo que está apagado el data show. Quiero que conozcamos un poquito, para que así cuando ustedes lean, pues tengan una imagen, ¿verdad? Nosotros tal vez no conocemos ese lado del mundo, pero lo vimos en la escuela, en el colegio, y a los que nos gusta un poco la geografía estamos viendo mapas. Y más o menos ustedes se van a ubicar, está Europa y abajo está África, ¿verdad? Aquí está, bueno, para ustedes es al revés, ¿verdad? Europa, Asia, África y Asia. Ahí está, miren, hermanos. Esta es Europa, aquí está Portugal, España, Italia, allá está Gran Bretaña. Este es el mar Mediterráneo, esta es la zona norte de África. Aquí ya estamos en Asia, acá está Jerusalén, Israel, aquí, por aquí está Gaza, hermanos, Jordania, abajo Arabia Saudita, Siria, por allá están otros países, ¿verdad? Aquí está el Líbano ahora, aquí está Turquía y aquí está Grecia, aquí está Chipre, y los que estuvieron en la epístola de Tito, expusimos Tito, esta es la isla de Creta, miren, aquí está el mar Egeo. Bueno, es bueno que ustedes entiendan dónde quedaba Antioquía de Siria, porque hay una Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. La sede de Pablo, la iglesia que lo encomendó, era la iglesia de Antioquía de Siria. Aquí está, miren, la Antioquía de Siria. En el primer viaje misionero, ¿hacia dónde partieron? Hacia Chipre. Aquí está Chipre, miren. Se fueron aquí a un puerto, Salamina, a Seleucia, no se me escapa el nombre. Llegaron aquí y luego la Biblia dice que, ya lo vamos a ver más en el otro mapa, llegaron por aquí y subieron por aquí. Este es el primer viaje misionero. Ahora quiero que vean algo.
Cuando la Biblia habla de Asia, este mapa es el Imperio Romano en el siglo II. Esto pasó en el siglo I, pero no encontré un mapa del siglo I, pero habían pasado unos 70 años de lo que está narrando la Biblia. No había cambiado mucho los nombres. Acá está la región de Galacia, Capadocia, bueno, Siria. Acá está Asia. Cuando la Biblia está hablando de Asia, ahí no se está refiriendo a todo el continente asiático, se está refiriendo a esta región de Asia, así se llamaba. Aquí está Macedonia, tal vez por esta cosa no se lee, pero aquí dice Macedonia, ahí está, Tesalónica, Corinto, aquí está Éfeso, por aquí está Filipos, por aquí está Berea, hermano, donde quedaba Berea y algunos lugares que ahí se mencionan. Entonces ahora vamos a ver un mapa que de los que revisé fue el que más me gustó, del segundo viaje misionero, el que estamos estudiando. Entonces, siempre estamos aquí. Mira, aquí está el mar Egeo, aquí está Creta. Tal vez aquí ya no se ve Italia, pero está por aquí, ¿lo recuerdan? Acá está el norte de África. Les enseñé aquel mapa para que conociéramos la región del siglo I y lo ubicáramos en el mundo. Pero aquí ya está más enfocado. Aquí está Chipre, aquí está Antioquía de Siria. Por aquí está Jerusalén, aquí abajo, aquí está la región de Tiro, de Sidón, acá está Salamina, donde llegaron en el primer viaje misionero, y acá está Pafos. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba que cruzaron toda la isla? Entonces, y acá está la región de Galacia. En esta ocasión, en el segundo viaje misionero, siempre empieza aquí en Antioquía de Siria. Aquí, hermano, está la ciudad de Tarso, que es parte de Cilicia, que se menciona en el pasaje. Entonces entendemos que pasaron por Tarso y en Derbe, dice la Biblia, y llegaron a Listra. Aquí se suma Timoteo. En Listra es donde se suma Timoteo, que había sido una ciudad que habían plantado una iglesia en el primer viaje misionero. Luego entendemos que como pasaron por la región de Galacia, Iconio y Antioquía de Pisidia. Ahora, se cree que Pablo quería ir a la gran ciudad de esa zona. ¿Cuál era esa gran ciudad? Éfeso. Miren en qué región está. En Asia. Dice que se le impidió hablar en Asia, ¿verdad? Ya vamos a meditar en eso. Entonces, él dice, bueno, si no voy a hablar en Asia, que es esta región, me voy a ir para Bitinia. Ya ubicaron Bitinia, ya lo vieron por ahí. Allá arriba, mire. Bitinia. Entonces él iba para Bitinia. ¿Se fijan? Pero el Espíritu se lo prohibió. Entonces dijo, bueno, entonces, ni en Asia, ni en Bitinia. A ver para dónde nos manda el Señor. Vámonos allá cerca del mar Egeo para si nos toca agarrar un barco. Y se fueron a Troas. Ahí está Troas. ¿Lo ven? No soy tan alto, hermano, pero ahí está. Luego dice Samotracia, es una isla chiquita. Ahí está en el mar Egeo. Es una isla chiquita ahí, mire. Antes de este otro mar. Y luego dice Neápolis, que es la que está allá arriba, donde está la flecha roja. Neápolis hoy es la ciudad de Kabala. Es una belleza, hermano. Está en Grecia. Pueden explorar eso, ¿verdad? Ahora lo que dice Neápolis es Kabala. O sea que Pablo llegó a ese lugar tan hermoso ahí. Y de ahí, allá arribita, tal vez no se lee porque la imagen está arriba, pero dice Filipo. Tal vez si la va, ahí dice Filipo. Miren. Ahí Filipo, acá está Tesalónica, acá está Berea, aquí está Atenas, Corinto. Al final Dios sí los envió a Éfeso, solo que después. Y luego pasaron por Cesarea, Jerusalén y volvieron a Antioquía de Siria. Bueno, esto es información, conocimiento, pero ahora cuando ustedes lean el pasaje y cuando ustedes lean atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ya vieron cuál es la provincia de Galacia.
se les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. A veces la gente entiende Asia en lo que significa hoy, pero no, en Asia, Turquía, todo es, gracias hermano, sí, gracias, buen detalle. Esta zona de aquí es Turquía, todo esto de aquí es Turquía, ¿no? Hasta un poquito de allá, pero aquí ya es Grecia. Entonces, Turquía y esto de aquí, Asia, dice Asia, Galacia, Bitinia, todo eso es Turquía. La parte que está en Asia, de Turquía. Cuando este texto dice Asia, no se está refiriendo a India, a Rusia, a Mongolia, a Kazajstán, a la India, a Nepal, a China. No, se está refiriendo, ya lo vieron ustedes, a esa región que se llamaba Asia. Entonces ya ustedes ahora cuando lo lean van a entender. Misia, ahí está Misia, miren. No sé si lo logran ver. En la parte amarillo ya cerca, llegando al mar. Troas, ya lo vieron ustedes, es costero. Y bueno, ya ustedes, Macedonia es una región que es esa región naranja que está aquí. Hoy es Grecia. Es la región de Macedonia, ¿verdad? Entonces Samotracia es la isla, Neápolis y luego Filipo. Bueno, quería que tuviéramos este ejercicio. Muchas gracias, hermanos. Si quieren el mapa, yo se los envío ahí el par de mapas, hermanos, con gusto. Bueno, este es el recorrido de Pablo y de su equipo misionero en este segundo viaje, en todo el segundo viaje misionero, donde confirmaron y fortalecieron las iglesias plantadas en el primer viaje. Vemos que fueron a Iconio, vemos que fueron a Antioquía de Pisidia, a Listra. Pero también este viaje fue para la plantación de nuevas iglesias en Europa. Entendiendo Europa en los términos de hoy. Aquí llegó el evangelio a Europa, se plantaron estas iglesias. Nosotros, hermanos, podemos ver, así como ellos, nosotros podemos hacer planes. Los planes de Pablo eran ir de un solo a Éfeso y pasar por otros lados. Si yo le hubiera dicho, no tienes que ir a Éfeso, punto, no va. Nosotros podemos hacer planes, pero hacer planes de expansión o incluso de delimitar nuestros objetivos en el Señor y en la vida. Pero al final del día, hermanos, solo Dios es el que debe guiar nuestras pisadas hacia donde Él lo desee. Podemos tener deseos, pero que esos deseos no se vuelvan en terquedades. Si no, es no, hermano. Vamos para adelante. Estos hombres tenían planes, pero estaban sumisos a los designios y por eso cambiaron esa ruta. Bueno, ahora quiero que hablemos un poco de la humildad y la obediencia de Pablo y de su equipo misionero. Y para eso vamos a volver a leer el versículo 6 y el versículo 7. En el versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y esta es una expresión que uno dice, ¿Dios puede prohibir eso? ¿Será? ¿Cómo es eso? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y el 7 dice, y cuando vinieron a Misia, intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Cualquiera diría que el plan de Pablo para el segundo viaje misionero era perfecto. Era Pablo, era un hombre iluminado por el Señor. ¿Cómo iba a hacer planes que no fueran perfectos? Pero resulta ser que su plan no era perfecto. Por eso tuvo que cambiarlo. Porque el plan de Dios era perfecto. Y Pablo tuvo que sujetarse y obedecer al plan de Dios para este viaje misionero. Y lo hizo. Es difícil, cuando uno lee, estudia, es difícil asimilar esa expresión, es difícil asimilar que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra, en este caso en Asia. ¿Cómo es eso si tenemos que anunciar la palabra?
surgen muchas preguntas, entre ellas, ¿cómo se los prohibió? La Biblia no lo dice. ¿Por qué se los prohibió? Difícilmente llegaremos a una respuesta 100% acertada. Todo estaría en el campo de la especulación. Pero sí podemos ver algunas posibles formas y posibles causas de por qué pasó esto. Bueno, primero porque el plan de Dios no era que fueran ahí, por muy bonito que suene, por muy la voluntad de Dios que parezca. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios que yo predique el Evangelio en Asia donde nunca lo han escuchado? Y así ustedes en su vida, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios que yo haga esto? Que yo prospere aquí o que yo haga lo otro, que esto, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios? Pero eso fue una de las razones, porque en ese momento no era el momento, ¿verdad? Para ellos. No era que Dios no quería que el Evangelio llegara a la región de Asia. No era que Dios, no, a esa región que nunca llegue el Evangelio. No, hermano, no era eso. Sino que no era el momento todavía para esas ciudades. Pablo no sabía eso, pero Dios sí lo sabía. Igual nosotros, hermano. Muchas veces no entendemos por qué se nos cierran algunas puertas o por qué no se nos abren algunas puertas. Porque no está en el plan de Dios y hay que aceptarlo, hay que digerirlo y hay que seguir adelante con alegría. O no es el momento. Y bueno, se me viene un ejemplo que se los acabo de decir. Yo quería ir a mi graduación, hermano, y alargué la entrega del título por eso. Pero en un momento yo miré que no, las puertas no sé, las cosas no se estaban dando. Yo les pude haber dicho, bueno, entonces otra vez, no, cancélenmela. No, que se dé como se tiene que dar y estoy feliz en el Señor. Cuando ellos no me quisieron cambiar la cita, cuando me la den, ya sea que decidan lo que decidan, que sea la verdad. Tal vez no es el mejor ejemplo, pero se me vino ahorita a la mente. Entonces tenemos que estar abiertos a que se cumpla la voluntad del Señor en nuestra vida. Entonces, esta prohibición también pudo llegar de muchas formas, porque nos preguntamos cómo se lo prohibió. Y no descarto entre las formas, porque son múltiples, que alguien más, algún creyente de esas ciudades por las que iba pasando, lleno del Espíritu Santo, haya sido utilizado por Dios para decirle a Pablo, no vayas a esa región. Y esas palabras de repente de uno, de otro y de otro, él las entendió. No descarto que esta pudo haber sido una de las formas, porque la Biblia no nos dice que se lo dijo en visión. Posiblemente usó a la iglesia, a su cuerpo, porque Dios usa todo su cuerpo para hacerle ver eso. La Biblia, como les digo, no lo dice, pero no descarto que esa haya sido una de esas formas. Pablo, entonces, alza camino hacia el norte, buscando ir a Bitinia, pasa por otro lugar ahí. Y nuevamente, el Espíritu no se lo permite. Imagínense la lucha de este hombre. Yo le quiero servir al Señor. ¿Voy para Asia? No. ¿Voy para Bitinia? No. Y los muchachos, Silas, Timoteo, no, parece que eran hombres muy sumisos, como que no entraron en rebeldía, ¿verdad? ¿Para qué me sacaste de Listra, Pablo? Si ni sabemos para dónde vamos. No pasa eso en ellos, ¿verdad? Entonces se van para Troas, pero con cierta incertidumbre de para dónde tienen que ir, en qué lugar deben predicar y en qué lugar deben plantar iglesias. Están con cierta incertidumbre. Qué difícil han de haber sido esos días para Pablo, pues ya contaba con un buen equipo misionero. Todos estaban animados, Silas y Timoteo también.
pero no había claridad del lugar donde debían de hacer la labor de plantar iglesias. Hermanos, para alguien que está dedicado a eso, eso ha de ser algo difícil de digerir. Estoy con toda la disposición de predicar, pero no puedo predicar aquí. Quiero plantar una iglesia, pero no lo puedo hacer. Quiero servirle al Señor, pero no es así. Hasta aquí, hermanos, podemos meditar en la obediencia de Pablo a la voluntad de Dios. Y a la vez, meditar en la obediencia hacia Pablo de su equipo de trabajo. Como se lo dije, este equipo no se quejó por estos cambios, por lo menos no hay registro, o porque solo estaban viajando sin predicar. Había humildad y sumisión, y creo que todos estaban llenos del Espíritu Santo y entendían que era por la obra de Dios que estas cosas estaban pasando de esta manera. Esto a mí me hace reflexionar mucho, porque hoy en día los creyentes, con menos madurez que la de Pablo, se creen los reyes de su propia voluntad. Y les cuesta tanto en doblegar su voluntad a los mandatos, preceptos u órdenes de Dios. Muchas veces los mismos creyentes se entercan o se cierran en asuntos que Dios mismo les muestra que no es la voluntad del Señor. Pero el orgullo y el deseo de autoexaltarse, lo hice, lo logré, pude, hace que algunas personas insistan en proyectos, ya sea personales, profesionales, ministeriales o lo que sea. Pero en esos proyectos, Dios no está. Dios los está prohibiendo o los está deteniendo. Pero a veces los cristianos quieren seguir. Debemos ser humildes ante el Rey, hermano. Debemos ser humildes ante el hombre de la cruz, el Dios que murió en la cruz. Debemos ser humildes ante el Rey del universo. Él sabe por qué ha hecho todo lo que ha hecho. Él sabe por qué la tierra gira alrededor del sol en 365 días y un poquito más. Él sabe por qué la tierra gira a tal velocidad y con tal inclinación. Él sabe por qué tenemos tal distancia hacia el sol. Él sabe cada detalle del universo y de nuestras vidas. Entonces es ridículo entercarse contra la voluntad de Dios. Tenemos que doblegarnos y negarnos a nosotros mismos en muchas ocasiones. En el caso de Pablo y de su equipo, me parecen muy precisas las palabras del pastor Samuel Pérez Millo. Él dice lo siguiente: escúchenlo y mediten en esto, porque su aplicación es muy amplia. Los planes misioneros, a nosotros puede aplicar planes de vida, planes del ministerio, lo que sea. Los planes misioneros, dice él, se sujetan en todo a la acción y dirección del Espíritu, superitando los deseos personales a la voluntad de Dios. No se trazaban planes inamovibles para actuación, pidiendo luego que Dios los bendijese, como ocurre muchas veces hoy, sino todo lo contrario. Los planes personales quedaban condicionados a que concordasen con la voluntad divina. Pero no, oye, Señor, yo voy a hacer esto, soy tu hijo, yo creo en ti, te sirvo, esto, lo otro, pues me tienes que bendecir. Tienes que ver cómo haces. No, hermano, la cosa no es así. Si Pablo, Silas y Timoteo, quienes se habían planteado predicar la palabra en Asia, lo hubieran hecho a pesar de la prohibición de Dios, tenían que saber que Dios no se iba a hacer cargo o responsable de las consecuencias de su necedad. Y hoy ustedes y cada cristiano debe tener en claro esto.
todas las cosas que emprendan o todas las cosas en las que insistan contra la voluntad de Dios son un viaje al fracaso y no deben de responsabilizar a Dios por eso, ni esperar que Él lo respalde. Es bueno que tengamos consecuencias de nuestra desobediencia, porque si no, entonces no vamos a aprender a obedecer. Hay que obedecerle al Señor, hermanos. Si somos templo del Espíritu Santo, en nuestra comunión con el Señor, Él nos ilumina el pensamiento. Aún así nos equivocamos, pero que no sea tarde para decir, esto aquí se termina, Señor. Me someto mi voluntad a tus planes divinos y me rindo ante ti. Bueno, el pasaje sigue, hermanos. Y hay una visión del apóstol Pablo en el versículo 9. De noche le fue mostrado a Pablo una visión. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. La visión fue dada a Pablo, así dice la Biblia. No dice que fue dada al equipo, es decir, que todos vieron la visión. Al final, pues aplicaba a todo el equipo lo que Pablo vio, pero fue dada a Pablo. En todo lo que Lucas nos está narrando, en todo el libro de Hechos, mientras escribe el libro de Hechos, no se había completado la revelación especial o la revelación escrita de Dios. Por eso vemos todavía visiones, o sea que tiene sentido. Y en este caso, esta visión. Pero esta visión me hizo recordar otra visión, una visión que está registrada en Hechos 10. En aquella visión se le dio no a Pablo, sino a otro apóstol, al apóstol Pedro. Y que al final Dios le indica, recuerdan, ¿verdad? Aquellos lienzos y que le dice que coma todo. Al final Dios le indica que lo van a ir a buscar y que vaya con los hombres que lo van a buscar. Y van a casa de Cornelio y es allí cuando el evangelio es abierto para los gentiles. Es en casa de Cornelio, no es en el primer viaje misionero. En casa de Cornelio el evangelio es abierto a los gentiles. Y por la predicación de Pedro, los gentiles también, o sea, los no judíos, reciben el Espíritu Santo. Bueno, aquí hay otra visión. En esta ocasión es para que el evangelio llegue a Europa. Para que vaya hasta allá, por medio de la región de Macedonia. Y Dios iba guiando el viaje misionero. Ellos solamente eran siervos del Señor. Hermano, Pablo, Silas, Timoteo eran siervos del Señor. Y Pablo sí, él dice apóstol del Señor, pero en sus epístolas él también dice siervo del Señor, sometido a la voluntad de Dios. Y así debemos de ser nosotros. También en el pasaje se identifica un nuevo miembro del equipo. Eso está en el versículo 10. Bueno, pastor, pero ahí no aparece el nombre de nadie, me dirán ustedes. Ya leí como 3 veces ese pasaje y ahí no aparece nadie. ¿Cómo es que ahí identificamos que se suma un nuevo miembro al equipo? Dice, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Procuramos, ¿qué significa? Que se está incluyendo, ¿verdad? Que el escritor se sumó al equipo, hermano. Entonces, ¿cómo se llama el nuevo integrante del equipo misionero de Pablo? Se llama Lucas. Antes de llegar a Filipo, Lucas se suma en el camino. De repente Dios quería que fuera alguien más en ese equipo. Entonces, y desde ahí, hermanos, hasta una buena porción, Él se incluye. Y dice en el versículo 10, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dado por cierto que el Señor nos llamaba
no los llamaba, nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. El 11 se sigue incluyendo. Zarpando pues de Troas, vinimos directamente a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. En el versículo 10 se nota, hermanos, cuando uno lee con atención, que hay un nuevo miembro en el equipo misionero. Lucas, a quien en la epístola a los Colosenses, creo que es el 4:14, Pablo le llama el médico amado. Fue otro fiel colaborador de Pablo. Tampoco lo abandonó nunca. Es Lucas, a quien Dios utilizó, y vean esto, vean qué maravilloso este equipo de trabajo. Fue Lucas a quien Dios utilizó para escribir el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y Lucas es el único escritor bíblico del Nuevo Testamento que no es judío. Entonces, en ese equipo, hermanos, iba una gran parte de los hombres que Dios inspiró para escribir una buena porción del Nuevo Testamento. Lucas, Hechos y todas las epístolas de Pablo iban en ese viaje misionero. ¡Qué equipo, hermano! Temblaban los demonios con esos 4, hermano. Temblaban, hermanos. Yo digo que por donde iban el Satanás y sus demonios, les temblaban las canillas, hermanos. Estos eran hombres de Dios, entregando su vida para el ministerio. Lucas se une a Pablo. Y entonces ahora el equipo es Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Llegan a Filipos, versículos 11 y 12. Zarpando pues de Troas, vinimos directamente a Samotracia, ya lo vieron ustedes, una isla pequeña ahí en el Mar Egeo. Y el día siguiente a Neápolis, ya les dije dónde es hoy. Y allí a Filipos, aquella epístola a los filipenses, esa es la iglesia de Filipos, que es la ciudad principal de aquella parte de Macedonia y una colonia de Roma, ¿verdad? Y estuvimos en esa ciudad algunos días. Los sucesos registrados de lo que pasó en Filipos, que lo vamos a empezar a ver el próximo domingo, si Dios lo permite, son fascinantes. Lo que pasó en Filipos es maravilloso. Lean capítulo 16, vayan a leerlo hoy, mañana, y vengan listos con ese pasaje. De hecho, ellos llegan a esta ciudad por una visión. Ya desde ahí es algo llamativo en el relato, algo superlativo. Filipos es la primera ciudad en territorio europeo, hoy Grecia, donde el evangelio va a ser predicado, porque la parte de Turquía que ellos habían ido es la parte que corresponde al continente de Asia. Ustedes saben que Turquía, una partecita chiquita está en Europa y otra está en Asia. Entonces ellos no habían ido a aquella parte, otra parte de Turquía, solo a la parte de Asia Menor. Ahora el evangelio llega a Europa. Ahí el evangelio va a ser predicado. Ahí de nuevo las columnas del infierno van a tambalearse. Es ahí, hermanos, donde con estos 4 hombres van a sonar himnos, cantos espirituales desde la celda más oscura de una cárcel, y el evangelio va a ser escuchado entre los presos y los soldados que cuidan esa cárcel. Es en Filipos donde Pablo y Silas van a mostrar que son hombres de Dios, donde aquella mujer Lidia, Dios abre su corazón ahí, donde se bautizan muchos y empieza esa travesía misionera por Europa. El nombre de Cristo va a ser escuchado en Europa. El mensaje de la cruz va a remover esta ciudad y toda esta región de Macedonia. Leíamos Tesalonicenses, está ahí, y como Pablo les escribe: llego a los lugares y ya no me es necesario hablar porque ustedes lo han hecho.
O sea que empieza la iglesia también a hacer su función. Ese es el mismo mensaje que nosotros portamos hoy, el que escucharon en Filipo. Ese era el mensaje que Pablo y su equipo portaban. Ellos ahora tenían vía libre para predicar el evangelio y no iban a dudar en hacerlo. Ahí ya no les estaba prohibido que hablaran. Entonces predicaron y arriesgaron su vida por Cristo. Ahora los cristianos de hoy, en muchos casos, espero que no sea el de ustedes, se quedan en los versículos 6 y 7. Como que les han prohibido hablar de Cristo, hermano. Pareciera que les han prohibido. Pero como dijo alguien, si el evangelio fuera un chisme, hermano, rapidito la gente lo anduviera contando. Pero son buenas noticias, hermano. Y tenemos vía libre. Algunos piensan que ellos también les han prohibido hablar del evangelio, pero no, hermano. Nosotros tenemos la autoridad de Dios para hablar del evangelio, así como Pablo y su equipo lo tuvo en Filipo. Nosotros tenemos vía libre para hablarlo aquí en Tegucigalpa y más allá de nuestra ciudad. Entonces, prediquemos, hablemos, compartamos el evangelio y veremos a Dios moviendo su mano de poder a favor de su gloria y de su causa, a favor de los suyos, hermanos, de su iglesia. Para finalizar, como empezamos, la obediencia es requerida en el servicio del Señor, tanto para hablar al evangelio a los perdidos, como para ser sumisos y dóciles a lo que Dios nos está pidiendo. Y Dios está tratando, hermanos, con ustedes en diferentes aspectos o áreas de sus vidas. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y ustedes también. Y es necesario que obedezcan al Señor. Es necesario que dobleguen en humildad. Hermanos, ¿quién va a seguir sosteniéndose en una rama floja por no tomarse de la mano de Dios? Es mejor su voluntad que la nuestra siempre. Y a la vez, hermanos, siempre somos invitados a recordar el mensaje de la cruz y a hablar de él. Nosotros somos portadores del mensaje de la cruz. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Somos anunciantes y pregoneros de justicia. Somos heraldos del Rey. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, en esta mañana te agradezco. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Porque nos haces conocer un poco de la historia de nuestra fe y de cómo tu Espíritu Santo con poder y tu nombre con gloria era anunciado. A la vez vemos cómo tus soldados más rudos, fieles, fuertes, eran humildes, Señor, ante ti. Danos esa humildad, Padre. ¿Cuánto la necesitamos? Quita de nosotros necedad, orgullo, terquedad. Haznos dóciles, Señor, a ti, Señor. Y abre nuestras bocas con valentía para hablar de ti a nuestros allegados, a nuestros cercanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Podemos continuar, hermano.